hablar de la llamada de Dios. ¿Quién ha sentido la llamada de Dios? ¿Quién ha sentido la llamada de Dios? Es en ese momento, o sea, la neta, ese momento que digo, esto no puede ser otra cosa que Dios mismo, que de una u otra manera se ha hecho presente, me ha hablado, me ha dirigido. Hoy en día mucha gente está tan distraída, tan preocupada en tantos asuntos que ni le pelan a Dios. Y solamente quizás buscan de Dios cuando hay emergencia, cuando hay necesidad. Permítame decirte que Dios no es la llanta, no es la rueda la rueda de repuesto, la rueda, no es Él, no es el 911 que solamente es para emergencias. No, Dios es tu Padre, Dios es mi Padre, Dios ha prometido bendecirme y bendecirme a manos llenas, y Dios es un Dios que nos ama y nos sigue hablando. La razón por la cual Dios nos sigue hablando y no está molesto con nosotros es que nos habla, y nos habla de muchas maneras y en muchas ocasiones. Dice la primera lectura del primer libro de Samuel que el joven Samuel había ido y estaba en el templo. No sabemos si estábamos de retiro, si estaba pasando un tiempo allí en el templo en formación, pero aquella noche vino la palabra del Señor a él y hemos escuchado que 3 veces escucha la voz que le dice Samuel, Samuel. Él pensando que era el sacerdote del templo, el sacerdote Elí, va donde el sacerdote le dice, Señor, ¿me has llamado? Y el sacerdote le dice, no, yo no te he llamado, ve a dormir. Pero a la tercera vez, ¿qué le dice el sacerdote? Si otra vez escucha esa voz que te llama Samuel, simplemente dígale, Señor, aquí estoy. Y así ocurrió. La 4ª vez escucha la voz del Señor que le decía Samuel, Samuel, y Samuel dice la palabra que dijo, habla Señor, tu siervo escucha. Miremos que tuvo que el Señor hablar 4 veces para que él se diera cuenta de que él era el que le estaba llamando. Dios nos sigue llamando y Dios nos ha llamado a todos nosotros. ¿Cómo no recordar en este día aquella vez, era una tarde que vino el sacerdote de la parroquia a nuestra vereda, a nuestra escuela, y al terminar la Santa Misa, mi padre me presentó ante el sacerdote. Para esto yo estaba terminando el 5º primaria y le pedía que si podía ayudarme para yo poder entrar en la escuela departamental para estudiar. Y el sacerdote pues dice, bueno, no está mal, pero hay que pagar algo. El papá dijo, pues no tenemos, y total que por ahí terminó la conversación. Pero ahora recuerdo que unos meses antes yo había hablado con los misioneros, y a los misioneros me habían dicho que si me quería ir con ellos. Y quizás para ese momento yo me había olvidado. Estamos hablando en el transcurso del mes de mayo que pasó las misiones a noviembre. Y en diciembre, la primera semana, me llegó una nota a través del maestro que el misionero me esperaba en un pueblo cercano a unas 3 horas de camión para llegar allá el día 26 de diciembre. 3 veces yo considero que escuché esa voz del Señor. Aquel día frente al sacerdote con mi padre, la otra fue con el abuelo cuando hablé con los misioneros y la tercera fue cuando decidí aquella mañana, un 25 de diciembre, salir de mi casa para el día siguiente irme a encontrar con el misionero que me llevaría al seminario. Bendita mañana, benditos días y benditas llamadas. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo el Señor habló contigo? Quizás de joven, quizás durante la vida, en un problema, en una situación. Dios te ha hablado porque Dios te ama y Dios tiene un propósito maravilloso para ti. De momento no lo hemos entendido, de momento nos parecía quizás vamos a ver qué pasa. Pero Dios tiene cuenta de ti porque te ama, porque te quiere. La Biblia dice por boca de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos ama tanto que hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Por eso Él nos ama y Él nos sigue llamando, quizás no para un ministerio sacerdotal, quizás no para un ministerio como sacerdotes, como monjas o de consagración. Pero vamos a ver que Dios sigue llamando, porque el primer llamado que Dios nos hace es a la vida, a vivir como conviene a los hijos de Dios. Y eso nos lo va a explicar el apóstol Pablo un poco más tarde, que les voy a contar. Hoy estamos escuchando cómo 2 de los primeros discípulos, o mejor 3, fueron llamados.
Dos discípulos de Juan Bautista, que estaba bautizando por allí en las estribaciones del río Jordán, estaba bautizando y de pronto él que había anunciado, él que había dicho, preparen el camino para el Señor porque viene el que ha prometido el Señor, hagan los caminos derechos. De pronto aquel día pasando por allí va Jesús y dice Juan Bautista, para los que lo escuchaban, para los discípulos, porque había mucha gente con él, dice, he ahí el Cordero de Dios. Dice la palabra que dos de ellos, al escuchar que Juan había dicho, he ahí el Cordero de Dios, salieron y se fueron detrás del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. De pronto Jesús se da cuenta que hay dos personas que lo están siguiendo y se voltea y dice, hey, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Y ellos dicen, Señor, queremos ver dónde vive. Y el Señor les dice, vengan, come on, vengan, síganme, vamos. Y dice que llegaron a donde él vivía y eran como las 4 de la tarde. Quiero que tomemos nota de ese 4 de la tarde porque cuando Dios habla hasta la hora queda marcado en nuestro corazón, esa hora o ese día. Me llama la atención que cuando Juan Bautista, que había preparado y que les había anunciado que iba a venir el Mesías, solamente 2 de esos discípulos siguen al Señor. Ni siquiera Juan Bautista. Él siguió en su misión, quizás diciendo, Él es el Cordero de Dios. Pero es interesante que Juan Bautista no siguió al Señor. Fue Andrés. Andrés, cuando encuentra a su hermano Pedro al día siguiente, dice, hemos encontrado al Mesías, que significa ungido, y lo lleva a Jesús. Es el tercero que llega para seguir a Jesús, un pescador. Y Jesús mirándolo le dice, ya no te llamarás más Simón, se llamará Pedro, que significa roca. Es que cuando nosotros encontramos al Señor, hasta un cambio de nombre se nos da. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero sacar de este día? La llamada, en medio de tantos, 2 escucharon lo que el Señor estaba diciendo. Y quizás es lo que está pasando con nosotros en este día. Mire, en medio de tantos, en medio de tantas redes, ¿cuántos estamos aquí hoy reunidos escuchando la palabra del Señor? ¿Cuántos estamos dejando que el Señor nos hable y que hemos dicho, Señor, ¿dónde vives? Y vamos a tu casa y nos vamos a deleitar por un rato. Porque la palabra no dice que ahí se quedaron, que hicieron casa con Él. Tampoco dice cómo era la casa, si era de mármol, si era grande, si era pequeña. Dice que fueron y eran como las 4 de la tarde. Estar atentos a la llamada del Señor, porque Dios sigue llamando. Hace muchos años escuché que una compañía multinacional estaba requiriendo en una isla remota una secretaria que supiera taquigrafía y al mismo tiempo que supiera comunicarse con los mecanismos de aquel, con los aparatos que tenían de la época. Y con códigos Morse y con todas estas cosas que pues, se usaban en ese momento, que era la última tecnología. Hicieron convocatoria y se presentaron unas 200 personas para ese trabajo, iban a pagar muy bien. Personas que se han preparado pues, para ese trabajo. Ese día la convocatoria, una sala llena de gente, de aspirantes a ese trabajo, y estaban allí esperando qué iba a pasar, cuando de pronto uno de los que estaba ahí, entre ellos, se levantó, se fue, entró a la oficina, y al rato salió diciendo, ¡hey, gané el trabajo! Y todo el mundo dice, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo así que se lo ganó? Esto no es justo. Y empezaron a hacer como a protesta, como a decir, bueno, ¿cómo así que nos llamaron para la entrevista? Cuando sale el gerente y dice, señores, nosotros hace un rato mandamos una clave, mandamos un mensaje en clave Morse. La clave decía, si alguien escucha este mensaje, preséntate a la oficina. Pues de entre todos ustedes, esta fue la única persona que entró porque había escuchado el mensaje de que se presentara a la oficina y esta es la que nosotros necesitamos. El Evangelio nos habla que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque es como en el mundo en que estamos viviendo, entretenidos en una cosa, en otra, en el descanso, en quizá ir a hacer la marqueta, en lavar la ropa, en ir y venir, pero nos olvidamos de que hoy la palabra nos está diciendo, he ahí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice quita el pecado del mundo? ¿Por qué dice 4 de la tarde? Vamos a la Biblia.
capítulo 2 del Génesis. Dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿recuerdan ese pasaje maravilloso? Dice, Dios creó a Adán y Eva y vivían en la compañía de él ahí en el jardín del Edén. Pero Adán y Eva un día se dejaron seducir por el demonio, por la serpiente, comieron del fruto prohibido, que no es una manzana, porque muchos dicen que es una manzana, el fruto prohibido del árbol del bien y del mal, así se llama el árbol. Entonces, aquel día dice que a la hora de la brisa, de pronto sienten los pasos de Dios que venía y ¿qué hicieron? Corrieron y se escondieron. Cuando el Señor llegó y miró y no los encontraba, dice, Adán, Eva, ¿dónde andan? Señor, tuvimos miedo y nos escondimos. Y la Biblia dice que era como la hora de la brisa. ¿Por qué el Evangelio de San Juan nos da esta enseñanza que eran como las 4 de la tarde? Porque todo el Evangelio de San Juan nos está indicando que ahora viene una nueva creación. La creación de Dios, la creación de los redimidos, la creación de aquellos hijos de Dios. San Juan nos insiste que el Hijo de Dios vino a los suyos no lo rechazaron, pero quien lo aceptaron le dio poder para ser hijos de Dios. San Juan nos habla de nueva creación, de los milagros de Dios, de los signos y prodigios de Dios que va haciendo, y el primero de ellos es quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque la desobediencia de Adán nos separó, nos desvió y nos llevó lejos de Dios. Pero ahora por Jesucristo se convierte en el camino, en la vía, en la vida, el puente para llegar a Dios. Por eso Él quita el pecado, quita lo que nos incomodaba y lo que nos alejaba de Dios. Por eso se llama quita el pecado del mundo. Ahí está el que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? Alejarse de Dios, vivir de Dios. Vivir no por la ley de Dios, pero por la ley de nuestra mente, por la ley de nuestro mundo. Y la ley del mundo, sabemos todos, está dominada por el príncipe de las tinieblas. Por eso hay corrupción, por eso hay maldad, por eso hay odios, por eso queremos matarnos los unos a los otros, por eso queremos robar, quitarle la mujer al vecino o el hombre a la vecina. Por la ley del mundo. Por eso Cristo quita esa ley. San Pablo termina hoy la palabra diciendo algo muy importante, porque el Señor, hoy estamos hablando, el Señor llama. El llamado de Dios. Y Dios nos sigue llamando ahora en la situación en que nos encontramos, en el ministerio que estamos haciendo. Y la primera llamada que nos hace es a reconocerlo en nuestras vidas. A escuchar esa clave Morse que dice, si alguien escucha esa voz, preséntate. Por boca del salmo, del salmista dice, si alguien escucha mi voz, no quede su corazón rebelde, como vuestros padres en el día de Meribá, que me rechazaron y me pusieron a prueba. Preséntate ante el Señor porque el Señor te llama. Apocalipsis 3:20 dice, mire que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y me sentaré a la mesa y comeré con él. Y aquí hay una canasta grande y no te va a decir, agarre una o ya se está acabando. No, dice, agarre todo lo que quiera porque yo soy un Dios de abundancia. Yo soy Jairo, yo soy un Dios de provisión. Yo soy un Dios que mi mano no se ha cortado para no darte, para no bendecirte. Dios quiere comunión con nosotros. Ya no somos nosotros los que queremos, es Dios en Cristo Jesús. Por eso dichosos los que hoy escuchan esa palabra que dice, he ahí el Cordero. Porque Cristo quita el pecado del mundo. Cristo nos elimina ese impedimento, ese obstáculo, ese abismo, solamente Cristo. Por eso la palabra dice, es el único y sumo sacerdote que puede interceder ante Dios, ante el Padre, día y noche por nosotros, porque Él quitó el pecado del mundo. Pero ¿qué dice San Pablo a esta llamada que hoy nos hace? San Pablo es grande. Levanten la mano de los que tienen un cuerpo espiritual. ¿Aquí hay uno que ya tiene cuerpo espiritual? ¿Aquí hay alguien que tenga cuerpo angélico? Bueno, yo solo, porque me llamo Ángel, entonces soy angélico, soy espiritual. Escuchen. El cuerpo no es para fornicar. Es una llamada que nos hace el Señor. Porque por el cuerpo, por las pasiones del cuerpo, nos podemos acercar o alejar de Dios. Vivir la integridad y la grandeza de Dios. El cuerpo no es para fornicar. Creo que es el 6º mandamiento de la ley de Dios en el Decálogo, ¿no?
no fornicarás. Lo hemos entendido como no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero en realidad fornicar va mucho más allá de simplemente tener relaciones, porque se puede fornicar de muchas maneras. Y San Pablo nos lo va a explicar. Fornicar significa buscar placer en el cuerpo, en la manera que tú lo quieras hacer. Es darle al cuerpo lo que el cuerpo pida. Si te pide sexo, dile sexo. Si te pide dormir, duerma. Si te pide comida, duerma. Si te pide comida, coma. Si te pide comer más y más, siga comiendo, que se llama la gula. Si el cuerpo te pide hablar y hablar y hablar del vecino, dele, porque es bueno el taco del vecino y de la vecina. A mí me gusta el taco, pero el taco de asada y el taco de pastor y el de buche, me gusta eso, pero no llenar mi boca hablando de los demás, que muchos caen en ese peligro. Digan, aquí no hay ninguno. Eso es fornicar, señores. Ese placer que nos produce. Fornicar hoy en día es tomar el tiempo que le corresponde a mi familia, a mis hijos, pasar tiempo con ellos, jugar, descansar, pero quizás yo me entretengo no 2 minutos, no 5, pero media hora, 1 hora, 2, 3 horas quizás detrás hoy en día de toda esta tecnología que tenemos en manos. Es buscar placer, es satisfacernos. Y eso va interior de lo que San Pablo nos dice que somos. El cuerpo no es para fornicar, sino ¿para qué? Para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Si Cristo está en mí y yo le estoy siguiendo, es lógico que voy a mostrar frutos de que el Señor está conmigo, que reina en mí, que me guía, que me enseña. Y luego dice, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que su cuerpo, que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben ustedes que ustedes son miembros de una familia? ¿No saben ustedes que somos parte de la iglesia? Y si miembros, entonces cada miembro va a hacer lo posible para que el cuerpo esté bien, para que sumemos todos, no para que restemos. Y el que se une al Señor se hace uno solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación, es decir, de todo aquello que te distrae, que te enfoca a buscar placer de la manera como ya les he indicado. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo, es decir, está maltratando, está abusando de tu cuerpo, de tu vida, de lo que Dios te ha dado. La llamada es a vivir como conviene a los hijos de Dios, respetar nuestro cuerpo. Y ahora el apóstol Pablo dice, ¿por qué? ¿O es que se han olvidado, o es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahí está todo. Que su templo es cuerpo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes. No son ustedes sus propios dueños, porque Dios lo ha comprado con un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice yo le doy la gloria al Señor viviendo como conviene a los hijos de Dios, honrándolo, cuidando mi cuerpo? No solamente es bañarme, no solamente ponerme la mejor ropa, pero también en lo que miro, en lo que como. Y también refrenarlo. Termino contándoles a ustedes, hoy en día que estamos en medio de tantas redes, de tantos influencers, alguien empezó a escuchar el mensaje de un personaje de lejanas tierras, por allá de la India, por allá de esas tierras, y le impresionó tanto que un día decidió ir a visitarlo. Y cuando él llegó, lo recibió el Señor. Lo recibió en una salita que tenía una casa humilde. Y este visitante, que estaba pensando, no sabemos qué exactamente, pero a juzgar por lo que él estaba haciendo, estaba mirando por todos lados, como buscando libros, como buscando, bueno, y este hombre que habla tan hermoso, y este hombre que hace cosas, que dice que Dios puede hacer tantas cosas. Y de pronto el influencer se dio cuenta y dice, ¿qué pasa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué busca? Dijo, no, es que yo pensaba que usted estaba viviendo como mejor, como que iba a tener pues bibliotecas, libros y no sé, pues de dónde sacar tanto conocimiento.
Y el influencer le dice, ¿y tú qué traes? Dijo, pues yo nada, pues solamente mi maleta. Yo dije, pues exactamente es eso. Esto es lo que yo tengo, no tengo nada más porque aquí solamente estamos de paso. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde vives? Los discípulos van y miran, y seguramente miraron a ver qué era lo que tenía el Señor. ¿Cuál es el mensaje? Que a Dios se le debe buscar, a Jesús le debe buscar es por lo que Él es, no por lo que Él tiene o por lo que hace para ti. Porque muchos caemos en ese riesgo de mirar, no es que hace milagros, no es que Él sí me ayuda, entonces voy detrás de Él. Yo voy a Cristo porque Él me ama. Yo voy a Cristo porque Él es el que quita el pecado del mundo. Yo voy a Cristo porque Él me lleva al cielo. Yo voy a Cristo porque Él entregó su vida por mí, murió, destruyó la muerte, resucitó, Él vive y a Él le doy la gloria. Y Él, como Él dijo, busco primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Este es el llamado que hoy nos hace el Señor, a conocerlo a Él. A conocer lo que es Señor del tiempo y de los milagros, Señor de nuestras vidas, Señor que ha guiado nuestras vidas, que nos ha llamado, que nos ha escogido, que cada paso que hemos dado siempre estuvo con nosotros. Como cuando yo fui con el sacerdote, con mi padre, cuando yo fui con mi abuelo, con el misionero, o cuando me fui a encontrar ya con el misionero que me llevaba al seminario. Y Dios está con aquellos que hoy, así como hemos escuchado de aquellos que se presentaron, Dios sigue hablando. Pero muy poco le están escuchando porque están entretenidos. Pero dichosos aquellos que escuchan, preséntate a la oficina, entra porque yo tengo cosas grandes para ti. Aquellos 2 hombres que estaban con Juan Bautista, entre tantos, escucharon que dijeron, este es el Cordero de Dios, y ahí vamos, porque era lo que esperaban y deseaban. Mi Padre Dios en Cristo Jesús hoy te conceda todo deseo que hay en tu corazón, todo sueño, toda idea que has traído. Dios no ha terminado contigo, Dios te llama hoy a amarte, a respetarte. Amándote y respetándote a ti, está amando al Creador y al que es el Señor en tu vida, como dice la palabra. Porque nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo y Él es el Señor de nosotros. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.